En este momento le damos la bienvenida a nuestro columnista internacional Oscar Mastro Pierro. Así que te saludo, Oscar, muy buenos días. Hola, Rebeca, ¿qué tal? Buen día. Un gusto estar nuevamente acá en nuestra radio, con vos, con la producción, con la gente que escucha. Así que contento de poder salir una vez más. Bien, muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo el día de hoy. Que bueno, hoy tenemos un tema bastante global, podríamos decir, porque la ONU cumplió 80 años. Sí, exactamente. El viernes pasado, en realidad se constituyó un tiempo antes, pero el 24 de octubre se conmemoró los 80 años de la sanción de la Carta de las Naciones Unidas, que sería como la constitución, digamos, de la ONU, donde están los objetivos, las funciones, todo lo que tiene que ver con el accionar de Naciones Unidas. Y bueno, es un número redondo y los números redondos siempre son significativos, ¿no? Más allá de todas las críticas que hay hacia la ONU, hacia su accionar, si es efectiva o no es efectiva, es un organismo, como decías vos, de alcance global, constituida actualmente por 193 estados del mundo. La mayor parte de los países del mundo forman parte de la ONU, y una de las primeras medidas que toma un territorio que se independiza es solicitar su ingreso a la ONU, es decir, que los demás países o los pares lo acepten y lo incorporen. Esa es la importancia que tiene la ONU en todas estas cuestiones, ¿no? Nacida, como decíamos recién, casi inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Sí, sí, tal como comentabas vos recién, ahí luego de la Segunda Guerra Mundial, que tiene medio como el objetivo, si se quiere, o en ese principio también que lo sostiene hasta la actualidad, que es como mantener la paz y la seguridad internacional también en todo el mundo. Claro, justamente ese es el primer objetivo de la ONU, ¿no? En el contexto en que nace la ONU, inmediatamente después de la guerra, en realidad es en septiembre cuando ocurre la reunión de San Francisco, y después la sede se traslada a la actual Nueva York. También digamos otra cosa, que la ONU en realidad fue pensada casi un año antes de terminar la guerra, en lo que se llaman acuerdos de Bretton Woods, cuando ya los aliados sabían que la guerra estaba ganada. Se crean tres cuestiones: un organismo político, que es la ONU, un organismo económico financiero, que es el FMI, y un organismo de comercio, que es la actual Organización Mundial de Comercio. Eso lo pensaron los líderes de los países aliados un año antes de terminar la guerra. Y bueno, la ONU por ahí es la que tiene un peso enorme, porque están casi todos los países. Y el primer objetivo, en el marco del contexto en que se fundó la ONU, es justamente mantener la paz y la seguridad mundial. Esto no significa que después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, no hayan habido conflictos armados, no haya habido guerras, pero bueno, ha logrado mantener al menos fuera de una guerra generalizada a las potencias, digamos, guerra entre las potencias. Las potencias sí han estado en guerra, pero con países de menor desarrollo militar, ¿no? Que es Estados Unidos con Vietnam, o la Unión Soviética en su momento con Afganistán, o Gran Bretaña con Argentina, pero no una guerra entre ellos, entre las potencias. Claro. Pero bueno, lamentablemente el mundo sigue y seguirá teniendo guerras, por lo que ha sido la historia del mundo, ¿no? Sí, sí, este vendría a ser como algún objetivo ideal, ¿no? De la paz también. En este Claro. sentido, te consulto, bueno, la importancia que tiene la ONU también en el resto de los países, ¿no? Que también es como medio organizadora. Sí, mira, hay muchas críticas hacia la ONU sobre su accionar, su efectividad, si se gasta dinero inútilmente. Yo, en cierta medida, soy un defensor de la ONU, porque me parece a mí, ¿no? Sí. Que sin las Naciones Unidas, gran parte del mundo, o muchos habitantes de los países menos desarrollados, fundamentalmente, hablemos de los más pobres, los extremadamente pobres, tal vez no recibirían un plato de comida al día, o no recibirían agua, o no tendrían medicamentos, no tendrían vacunas, no tendrían alguien que haga un esfuerzo por reconciliar a pueblos, o enviar fuerzas de paz para evitar la guerra, ¿no?
los cascos azules para evitar el enfrentamiento entre dos países o dos facciones en un país. Los cascos azules son soldados de terceros países que se ponen entre dos facciones que se están peleando y son los que reciben los tiros muchas veces, ¿no? Pero bueno, el accionar tiene que ver con, y está dentro de los objetivos, ¿no? La cooperación, no entrometerse en asuntos internos de otros países, evitar como es, el uso de la fuerza, algunos objetivos que no se cumplen, digamos, los primeros que no lo cumplen son los países más desarrollados militarmente. Claro. Todos, no se sabe ninguno, pero bueno, la ONU, también hay funcionarios de la ONU que han hecho cosas terribles, aprovechando de su cargo y de su posición en países extremadamente pobres, que han canjeado servicios que ofrece la ONU por servicios personales. Muchos no digan, se entiende lo que digo. Sí. Eso también es cierto. Pero bueno, la ONU ha permitido que gran parte del mundo no sufra más de lo que está sufriendo, los refugiados, etcétera, ¿no? De todas esas cuestiones. Sí, sí, tal cual. Hace un ratito nombrabas también, bueno, quiénes son los que son históricamente donadores también de la ONU acerca de su financiamiento, que parece que en el último tiempo ha estado con algunas crisis también, ¿no? De deudas y demás que mantiene este organismo. Y en relación a esto, también Estados Unidos, que ha sido como uno de sus históricos mayor donante, que ahora está con Donald Trump, que Trump está medio en contra, digamos, de todo lo que es la ONU. Sí, en realidad la crítica de Trump, sí, de estos organismos, como el FMI, como la OMC, sí, Naciones Unidas, etcétera, se mantienen con el aporte que realizan los países, como si fuera un club, es la cuota social del club, digamos, sí, que permiten el financiamiento y el mantenimiento de estas organizaciones. Los países, de acuerdo a su poder económico, aportan más o menos dinero, y estas cuotas a veces le dan cuotas de poder a esos países, ¿no? Su voto a veces es más calificado que el de otros. Pero con Donald Trump sabemos que ha comenzado una crisis, podemos decir, del multilateralismo. Es decir, el multilateralismo es la acción internacional de organismos internacionales. Y Donald Trump, en este sentido, es muy crítico de la ONU porque, entre otras cosas, ha mencionado por ahí que en realidad el espíritu y los objetivos que tiene la ONU no se han cumplido acabadamente o en la medida en que el organismo tendría que haberse desempeñado, y entre ese accionar Donald Trump ha logrado en el último año acuerdos de paz que la ONU no había logrado con anterioridad. Acuerdos de paz que esperemos que se mantengan, ¿no es cierto? Eso sí, lo tenemos que decir también. Pero bueno, ha habido cierta prescindencia por parte de Estados Unidos hacia el accionar de la ONU, y entre la prescindencia también está la falta de aportes o la disminución de aportes por parte de Estados Unidos. Un alto porcentaje de los ingresos de Naciones Unidas provienen de Estados Unidos y de China, que es el segundo aportante. Y bueno, en ese sentido hay una debilidad financiera del organismo, porque Estados Unidos, decíamos, ha disminuido algo como el 32%, creo que del presupuesto de la ONU por Estados Unidos, y tiene una deuda enorme Estados Unidos de 1.500 millones de dólares aproximadamente, pero sumando todos los países que no han aportado últimamente a la ONU, algo cerca de 60 países, estarían adeudando casi 2.000 millones de dólares en contribuciones obligatorias a la organización. Y esto dificulta su accionar, ¿no? Claro. Su accionar administrativo por un lado y su accionar en el terreno por el otro. Menos dinero para comprar comida, para repartir agua, para atender a los refugiados, proteger el medio ambiente, etcétera. China creo que aporta algo así entre el 15 y el 20% del presupuesto de la ONU, y está en la vereda opuesta a Estados Unidos. Favorece el multilateralismo, el accionar de la ONU,
Pero bueno, esto es en el marco del enfrentamiento con Estados Unidos, ¿no es cierto? Tampoco es casualidad esto, ¿no? Buscando mayor poder político, diplomático, económico dentro del mundo global. Sí, sí, tal cual como vos mencionabas recién. Ante esto también quiero consultarte, bueno, Argentina es uno de los miembros también de la ONU. ¿Qué papel también jugó en ese momento? No sé si es uno de los que estuvo desde el comienzo o se ha sumado después también nuestro país. Sí, la ONU nació con 50 países, los 50 miembros fundadores, entre ellos Argentina. Bien. En aquel momento hubo dudas con respecto a la Argentina por el posicionamiento un tanto tibio, digamos, que tuvo con respecto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente fue aceptado. Argentina es país fundador de la ONU. Y bueno, fíjate, ¿no? 50 países en 1945 sí. Y hoy son 193, casi 200 países. Mirá cómo todo eso se debe al proceso de descolonización de la ONU de los 50, los 60 y los 70. Pero Argentina sí ha tenido un peso relevante dentro de la ONU y en varias oportunidades, no recuerdo ahora si 4 o 5 veces, ha sido designado miembro no permanente del Consejo de Seguridad, lo cual es uno de los 3 o 4 países que más veces ha estado por parte de América Latina, que más veces ha estado representando a la región en ese organismo, que es tal vez el más importante, digamos, porque por los temas a que se dedica, ¿no? Pero sí, Argentina ha tenido un peso importante porque inclusive ha presentado muchos proyectos innovadores en cuanto a desarme, cuestiones nucleares, etcétera, a lo largo de estos 80 años, que le dan una posición de prestigio, ¿no? Bien, perfecto. Dentro de la ONU también tiene como diferentes miembros que forman un consejo, ¿no? Como para ir pensando cómo se estructura y cómo funciona. También hay elecciones, se elige, ¿no? En asambleas generales tal vez, quién es el secretario general, quién es el presidente, quién lleva a cargo distintas áreas. ¿Es así? Claro. La ONU está conformada por 6 órganos principales. Por ahí los más conocidos, los que más suenan, son la Asamblea General, que es esa famosa foto de la ONU donde están todos los representantes sentados y escuchando a una persona que habla, donde van los presidentes y jefes de estados en septiembre de cada año para iniciar las sesiones ordinarias del organismo. Van los presidentes dando el discurso inaugural y a partir de allí comienzan las deliberaciones. La Asamblea General trata más de 100 temas por año, de cuestiones que hacen al planeta, a la humanidad, etcétera. Y el otro órgano importante es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad solo trata temas de paz y seguridad mundial, solamente eso, que es el más conocido por ahí cuando hay conflictos. Existe como cabeza de la ONU el secretario general, que es la máxima autoridad del organismo, pero después cada año se elige al presidente de la Asamblea General, al presidente del Consejo de Seguridad, al presidente del ECOSOC, pero el organismo que centraliza todo dentro de la ONU es la Secretaría General, donde ejerce sus funciones el secretario general, que ocupa el cargo por 5 años, es elegido por una propuesta de la Asamblea General y avalado por el Consejo de Seguridad. Es decir, en este sentido, los secretarios generales de la ONU no es elegido cualquier persona. Claro. Tiene que tener ciertas condiciones y ciertas condiciones con las que estén de acuerdo las potencias. Ponele, el año que viene hay que elegir secretario general. El actual secretario es Antonio Guterres, con ese al final, Guterres. Es de Portugal, pero han habido de Nigeria, de Perú, de Suecia, de Egipto, entre otros, de Corea del Sur. Tener por seguro que el año que viene el secretario general no va a ser ni de Venezuela, ni de Irán, ni de Corea del Norte, ni de Nicaragua, ni de Cuba. Esos están descartados. La mayor parte de los secretarios generales que han pasado por la ONU han nacido en los países que decíamos recién, pero se han formado intelectualmente y profesionalmente en universidades de Europa, de Estados Unidos. Esos son los que llegan.
Claro. No van a elegir a un venezolano, eso al menos con el gobierno actual. Sí. Al menos con el gobierno actual. Por ejemplo, mirá, en 2016, 16, en el 18 creo que fue, había 6 postulantes, uno de ellos era Malcorra, la ministra de Relaciones Exteriores de Argentina. Era la primera mujer que se postulaba en la ONU para ser secretaria general. Se suponía que tenía grandes posibilidades. Ahí la votación del secretario general es por rondas, ¿no? Primera ronda se votan. El que saca menos votos queda fuera. Quedaron 5. Se vuelve a votar. El que saca menos votos queda fuera. Bueno, Malcorra, que justamente por su carácter de mujer también, tenía grandes posibilidades de llegar a ser secretaria general de la ONU, quedó eliminada en la primera ronda de votación. Y bueno, el elegido fue Antonio Guterres, ¿no? Que está en su segundo mandato. Pero bueno, fue esa situación. Y el año que viene se vuelve a elegir el reemplazante de Guterres, que termina su segundo mandato y no puede volver a ser reelegido. El secretario general solamente se reelige una vez. Y bueno, hay allí 4 o 5 candidatos y candidatas que podrían ocupar ese lugar. Hay que ver si no aparece algún otro. Por ejemplo, el presidente de Chile ha postulado como candidata a secretaria general a Michelle Bachelet, la expresidenta chilena. También aparece Alicia Bárcena, que es la actual ministra de Ambiente de México, como posible candidata. Aparece un argentino, Rafael Grossi. Rafael Grossi, exactamente, gracias, no me acordaba el nombre, Grossi, que es el presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica. Aparece también Rebeca Greenspan, es vicepresidenta de Costa Rica, entre otros. Así que entre estas personas y alguna otra más que pueda aparecer, tal vez tengamos a un nuevo secretario general de la ONU. Pero voy a insistir, lo propone la Asamblea General, que trata temas poco relevantes, ¿viste? Medio ambiente, derechos humanos, y lo termina aprobando el Consejo de Seguridad, que trata los temas importantes: paz, seguridad, desarme. Esto lo digo en chiste, no estoy diciendo que el medio ambiente, los derechos humanos, los derechos de la mujer, pero así funciona la ONU. Así funciona la ONU. Eso lo proponen, pero el que da el visto bueno es el otro. El Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, 5 permanentes y 10 no permanentes. Pero los que mandan son los 5 permanentes, que tienen poder de veto. Si uno de ellos dice, no, este no me gusta, le pongo la cruz roja, quedó afuera. No importa lo que dijeron los otros 193 países. Eso se llama veto. Y las potencias, por ejemplo, si algún país quisiera poner sanciones a Rusia por lo que está pasando en Ucrania, es un proyecto que no va a pasar, porque Rusia va a decir, no estoy de acuerdo con esto, lo veta y todo sigue como hasta ahora. Bueno, así es el funcionamiento y así lo crearon los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Es decir, es un organismo que sigue respondiendo al orden mundial de 1945, terminada la guerra. Y hoy pasaron 80 años y el mundo cambió, aparecieron nuevos países, las potencias de aquella época ya no lo son tanto, Francia y Gran Bretaña están mucho más abajo, Japón y Alemania están mucho más arriba, China está más arriba, en fin, algunas cosas hay que modificar, pero mientras estos 5 sigan vetando, los cambios en la ONU van a ser bastante difíciles de llevar adelante. Sí, bien, perfecto, Oscar, todo clarísimo, para entender un poco cómo funciona también este organismo que, como bien decías, sigue todavía el orden del 45 y ya pasaron 80 años, es increíble. Exactamente. Bien, muchísimas gracias, Oscar, el día de hoy por traernos este tema y por informarnos también. Bueno, muy bien, Rebeca, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Bien, gracias, Oscar, hasta luego.
Estábamos dialogando en este momento con Oscar Mastropierro, nuestro columnista internacional, y nos comentó un poco cómo es el funcionamiento, ¿no?, de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, cómo surgió luego de la Segunda Guerra Mundial y cómo aún sigue vigente en distintas áreas y con distintos gobiernos también. Como hablaba recién, las potencias de ese momento ya no son las potencias de ahora, se conformaron nuevos países, nuevos estados. Entonces todo ha cambiado desde ese momento, pero finalmente hace unas semanas nomás, el 24 de octubre, la ONU cumplió 80 años.